Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del Diploma del Bachillerato Internacional. Pues vamos a empezar con los conceptos básicos para ir entendiendo y para que nos vaya bien tanto en las evaluaciones internas como en la monografía y en el desarrollo de la asignatura. Es muy importante como bases iniciales, pues saber manejar las incertidumbres, saber sobre mediciones, cifras significativas, exactitud, precisión. Eso nos ayudará a entender muy bien cómo presentar nuestros resultados, ¿no? Porque una de las partes importantes dentro del bachillerato internacional, una habilidad muy importante es la comunicación y cómo comunicar la ciencia y los datos es muy importante, ¿no? La comunidad científica exige, pues, unos estándares muy importantes con respecto a la presentación de los resultados. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase del Bachillerato Internacional del día de hoy? Pues vamos a ver algo relacionado con la medición. Entonces, vamos a ver mediciones. Bueno, vamos a empezar con qué es medir primero, ¿no? Entonces, ¿qué es medir? Y este es un concepto muy importante. Básicamente, medir es comparar. Comparar con un patrón arbitrario. ¿Qué es eso de comparar con un patrón arbitrario? Nosotros cuando estamos midiendo, por ejemplo, estamos midiendo la longitud y la longitud comúnmente sabemos que se puede medir en metros, centímetros, etc. Llevándole un poquito a esta parte de los metros, pues, ¿qué es un metro? Básicamente es un patrón arbitrario, es un estándar en el cual pues nosotros todo vamos a comparar o lo que queremos medir vamos a comparar si esto es un metro. Pues yo que sé, estoy midiendo una mesa, yo lo que hago pues al medir la mesa estoy comparando con este patrón, cuántas veces está contenido, ¿no es cierto? O este patrón está contenido en esta mesa, ¿no? Eso es medir, comparar con un patrón, ¿no? Obviamente hay algunas unidades fundamentales que las veremos luego o patrones que de una medida de la energía, de, qué sé yo, de la distancia y de otras, ¿no? También de la cantidad de sustancia y entre otros, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿no? Cuáles son esos patrones. Algo muy importante para medir, pues nosotros utilizamos equipos digitales y también analógicos. De hecho, en física podríamos decir que existen dos grandes tipos, ¿no? Los digitales o los analógicos y los digitales, o digitales y pues los analógicos. Esos serían mis dos grandes grupos de elementos de medida o de dispositivos de medida, ¿no? De equipos de medida. Los digitales básicamente utilizan sensores, que es muy importante para el desarrollo de nuestra asignatura, manejar sensores. Es súper importante manejar sensores, ¿no? Em, para tomar las mediciones. Ejemplos, qué sé yo, de equipos digitales, puede ser una balanza, son una balanza de masa, un electrónico, un cronómetro, por ejemplo. En cambio, equipos analógicos, pues básicamente son estos que tienen marquitas, ¿no? Que dependen básicamente de nuestra apreciación, técnicamente de nuestra visión, de nuestros sentidos, ¿no? Para determinar pues la medida. Por ejemplo, qué sé yo, podrían ser unas reglas, qué sé yo, cilindros, todo lo que tiene escalas de medida o escalas de graduación o limitas, pues eso diríamos que es un elemento o un equipo de medición analógico, ¿no? Ya vamos a ver pues cuál es más preciso, cuál es menos preciso, si un analógico puede ser igual preciso que un digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente pues alineándonos con esto de la precisión, ¿no es cierto? Precisión y exactitud. A ver, vamos aquí. Vamos a ver precisamente estos dos conceptos, ¿no? Que son precisión y exactitud. Precisión, vamos a ponerle aquí. Precisión, no se me hace allá. Precisión
y por aquí vamos a poner exactitud. Entonces, estos conceptos son muy importantes, ¿no? De hecho, la precisión es muy importante. Eh, Precisión básicamente es cuando yo obtengo medidas, si yo estoy midiendo algún elemento, o por ejemplo, qué sé, imaginémonos un ejemplo sencillo. Tengo un cuadro, tengo otro cuadro, y aquí pues está una marquita pintada donde yo voy a lanzar monedas, ¿ya? Entonces yo quiero que exactamente me quede aquí esa moneda, ¿no? En el puntito rojo. Entonces si yo empiezo a lanzar monedas, ¿no es cierto? Y yo empiezo a obtener una moneda por aquí, lance otra moneda por acá, otra moneda me llevo para acá, por acá. Yo lo que puedo observar es que aquí están pues juntitas, ¿no? Esos lanzamientos que yo hice. Entonces esto se llama precisión. Yo soy preciso, claro, porque cada vez que lanzo estoy dando al mismo lugar, pero no estoy acercándome pues a mi objetivo, que es el, el objetivo es el centro básicamente, ¿no? En física, ¿qué diríamos? Pues imaginémonos que yo tengo una medida yo sé que el valor real de la medida es 20 grados centígrados, por ejemplo, de temperatura, y yo estoy midiendo pues, qué sé yo, 26, 26.5, 26.3, 26.2. Soy preciso, pero no soy exacto, ¿de acuerdo? No soy exacto, porque exactitud, a diferencia de precisión, básicamente, sería pues cuando yo, en el mismo ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo aquí pues, técnicamente me dio exactamente aquí el lanzamiento. Eso sería exacto, ¿ya? Entonces eso sería, y si más lanzamientos están aquí, no cerquita de esto, sería preciso y también exacto, porque los lanzamientos que estoy haciendo pues me están dando o se están acercando al valor verdadero. Esa sería exactitud. Cuando yo exactamente me acerco al valor verdadero. En cambio, precisión es, puedo estar lejos del valor verdadero, pero la medición o el ejercicio que estoy haciendo siempre me da un valor igual, pero que no necesariamente puede ser el valor verdadero. Entonces, esa es precisión y exactitud, ¿no? Esas son las diferencias, ¿no? Y vamos a ver el concepto de precisión luego que será tan importante, ¿no? O podríamos también mirar, ¿no es cierto? Un pequeño ejemplo aquí. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Les voy a compartir una tablita. Pues en esta tablita podemos ver, pues, tenemos aquí unos instrumentos, ¿no? Entonces, para comprobar la precisión de un termómetro, es necesario comparar varios instrumentos. Por ejemplo, cojo un termómetro y un termómetro me da 22.8. El otro termómetro me da 22.8. El número 3 me da 25.6. Entonces, si nosotros observamos tanto el termómetro 1 como el termómetro número 2, dan el mismo resultado, por lo que se podría concluir que se tratan de mediciones precisas. Estas dos serían mediciones precisas. Se podría concluir que en el número 3, como el resultado es diferente, se podría concluir que se trata de un resultado inexacto, ¿no? El tercero, probablemente debido a un termómetro defectuoso. Eso es lo que podríamos intuir, ¿no? Eso es muy importante también interpretar pues los datos de una tabla de medidas, ¿no? Entonces, digamos que el termómetro 1 y 2 pues son precisos porque estoy obteniendo casi, bueno, de hecho la misma medida en este caso, ¿no? Y pues el termómetro 3 ya se me deja un poco de eso, ¿no? Como les digo, incluso estos dos termómetros que me dan son precisos, pero no necesariamente son exactos. Sería exacto si yo en realidad sé cuál es la temperatura y si me da la temperatura verdadera en el termómetro 1 y termómetro 2, además de ser precisos, serían pues exactos, ¿no? Muy bien. Para garantizar la precisión de los equipos analógicos es necesario saber cuántas cifras significativas se deben registrar. Uso de las marcas en el instrumento, pues esas marquitas que tenemos, se debe determinar la diferencia
entre dígitos ciertos y dígitos inciertos. Vamos a explicar un poquito mejor esto. Em, Básicamente los dígitos inciertos son aquellos los que no se está seguro. Normalmente todas las mediciones se registran con un dígito incierto, entonces vamos a ver qué significa eso con un ejemplo. Eh, Vamos a ver, entonces por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejercicio, vamos a ponerle acá, ponerle un pequeño ejercicio aquí, ya, ya, listo, y tenemos acá, ya. Entonces en este ejercicio que tenemos aquí una regla, aquí tenemos dos reglas, de hecho. Si nosotros nos fijamos en la primera, podemos observar, como les decía, es un instrumento analógico. ¿Por qué es analógico? Porque tenemos escalas o tenemos particiones o divisiones. Si yo quisiera, pues esta sería la medida que yo quiero indicar, ¿no? Esta medida de aquí. Entonces veo las mediciones, ¿no? ¿Cuáles son las mediciones que, eh, que yo veo claramente, ¿no? Que yo puedo decir con certeza, digamos, un dígito, eh, un dígito que nosotros diríamos verdadero, porque el otro serían los dígitos inciertos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver precisamente eso. Entonces, por ejemplo, lo que yo estoy seguro, 100% seguro, es un dígito verdadero, cierto, ¿no es cierto? Completamente con certeza. Sabríamos que es el número 4, ¿ya? 4, el número 4. Todavía no hemos puesto unidades, ¿no? Pero el número 4, ¿ya? Y este número de aquí es el dígito incierto, el de acá. ¿Y cómo yo pongo el dígito incierto? Si nosotros nos fijamos, cada medición que tenemos aquí va de uno en uno, ¿ya? Cada uno de estos va de uno en uno. Entonces, el numerito que le sigue siempre va a ser la mitad de la menor división. Aquí la menor división es 1, ¿ya? Entonces, ese dígito incierto va a ser 0.5 en este caso. Por eso es 4.5 la medición. Esto es un dígito incierto. 4 es 100% sabemos que es 4, pero el 0.5 o lo que está ahí sería nuestro dígito incierto. Ahora, muy fácil de recordar. A ver, ¿cómo yo tengo? A ver, ¿cómo hago para medir bien? Primero, pues veo en mi reglita las divisiones que tengo. Eh, de ahí, de la menor división que yo tengo, que en este caso era 1, le divido para 2, me queda 0.5. Eso de ahí, pues, sería la incertidumbre que vamos a ver luego. Y eso de ahí también es la precisión del instrumento de medida. Entonces, ¿cómo yo sé cuál es la precisión de mi primera regla? Mi primera regla, la regla de aquí, es muy fácil de determinar la precisión. La precisión es la mitad de la menor medida. Como la menor medida en este caso es de 1, porque va de 1 en 1 la regla, la división sería 0.5, ¿ya? Y esa precisión de mi instrumento de medida, la regla número 1, que tiene una precisión de 1, es mi incertidumbre. Ya vamos a ver cómo se pone la respuesta ya con incertidumbre, pero a ver, ¿cómo se da la medida? Cojo la medida, veo la división, que es 4, y para dar la medida de esto, pues sería 4.5, porque yo puedo dar una cifra que está correcta, que está bien, y otra sería, o dígito cierto, como queramos llamarlo. Este sería un dígito cierto, y ese sería el dígito incierto, ¿no? Así se da siempre, los dígitos ciertos y los dígitos inciertos. En este caso hay un dígito cierto y un dígito incierto para este ejercicio. Vamos ahora con otra regla que tiene otra graduación. Miren. Claro, aquí está 1, acá está 2, acá está 3, acá está 4. Claro, 4. Este es mi dígito cierto, ¿no es cierto? Pero aquí también tengo, ¿no? Que además tengo que esto de aquí sería 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Miren, se van dividiendo. Y del 1 al 2 se divide en 10 partes y yo puedo observar. Entonces, vamos para acá. Tengo 4, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4 y 4.5. Esta medida que está aquí, en este caso que está aquí, esos también, el 4.5 también es un dígito cierto. ¿Por qué? Porque está en la graduación de mi regla. ¿De acuerdo? Se puede observar la graduación de mi regla. Entonces aquí, ¿qué sucedería? Pues básicamente que mi división, a ver, ¿cuánto sería la menor división? A ver si esto es 1, esta no es la menor división. La menor división es 0.1, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería, pues, mi precisión? En este caso sería 0.05, que sería mi precisión o mi incertidumbre. Entonces, por eso es que yo aquí le debo poner esto, ¿no? Que sería el 0.05, que estaría aquí, ¿no? Por eso es 4.5 y la mitad de este pequeñito sería 4.55. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, de hecho, para poder la medida correcta, ya para enseñarles incluso con incertidumbre cómo sería ya para el bachillerato internacional la medición correcta, claro, 4.5, que sería el dígito cierto, el dígito incierto, más menos el valor de la incertidumbre, que en el primer ejercicio es 0.5. ¿De acuerdo? Que básicamente, ¿cómo se calcula esta incertidumbre? Esta incertidumbre, esta es la medida, ¿no es cierto? Que yo tengo, la medida más la incertidumbre. Entonces sería 0.5, ¿ya? ¿Por qué? Porque la incertidumbre es la mitad de la menor división, de la menor división. En este caso, la mitad de la menor división es 0.5. Esa es la incertidumbre. De hecho, ¿entre qué valores podría variar? Pues mi respuesta, ¿no? Podría tener, pues, si yo verifico con esta incertidumbre, podría estar entre 4 a ¿cuánto? A 5, ¿no? Eso significa, ¿no? Si yo hiciera una barrita, pues, de esta incertidumbre, ¿no? Para entender, yo tendría por aquí, sería mi medición, digamos, de 4.5. Si yo tuviera un grafiquito, ¿no? Para entender. Esa sería como mi medición, ya 4.5, pongámosle por aquí. ¿Ya? Y pues, si yo le sumo 0.5, me quedaría 5. Y si yo le bajo 0.5, sería 4. Entonces, esta sería la gráfica de la incertidumbre. Este sería mi límite superior, mi límite inferior. ¿Ya? Incluso, pues ahí yo puedo incluso obtener la fórmula de calcular la incertidumbre, ¿no? Si yo tengo datos, sería el máximo menos el mínimo dividido para 2. Y pues aquí sería 5 menos 4 sería 1 dividido para 2 sería 0.5. Entonces, mire, ahí estoy obteniendo la incertidumbre. Si en un gráfico del BI, pues yo tengo algo como esto, ¿no es cierto? Tengo estos valores, me dan unas gráficas así, diciendo que esta es una esta es una medida. Entonces, ¿cómo calcularía la incertidumbre? Pues solamente cogiendo, restando el máximo menos el mínimo y dividiendo para 2. Esto en dispositivos analógicos. Todo lo que les estoy dando ahorita es en dispositivos analógicos, ¿cierto? De igual manera, pues en este ejercicio sería algo parecido, ¿no? Pero la incertidumbre en este caso, pues pongamos la medida de esto, ¿no? Sería 4.55, sería más menos la incertidumbre 0.05. ¿Y por qué 0.05? Pues habíamos mencionado que la medida más chiquita ya no es 1, sino 0.1. Y al dividir 0.1 para 2, porque la incertidumbre, no se olviden que se obtiene dividiendo la medida más pequeñita dividiendo para 2. Acá lo que les enseñé fue cómo se calcula la incertidumbre también a partir de un gráfico que nos den en el BI, ¿no? Entonces eso también era muy importante. Pero como les menciono, a ver, si yo tengo una división, pues solamente la regla y me dicen que dé la medida, pues la medida se da la medida más la incertidumbre, más menos la incertidumbre, así se da una medida, ¿ya? La medida más menos la incertidumbre. Entonces, claro, ¿no? Como aquí la menor división vale 0.1, para calcular la incertidumbre se divide solamente para 2 y me queda más menos 0.5. Y esta sería la medida que me daría esa reglita. Esta sería la forma correcta de poner la medida, ¿de acuerdo? Se pone también la incertidumbre.
Ya luego, pues en las próximas clases que tengamos, enseñaremos pues arrastres de incertidumbre, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un volumen, cuando es una superficie o algunas de esas cosas, ¿no? Muy bien, esto primero que quede entendido. ¿Cómo sería pues un ejercicio, no? O sea, de igual manera aquí, ¿no? Tendríamos 4.55, qué sé yo, aquí estaría, imagínense que esto es una medida, porque yo puedo obtener diferentes medidas. Entonces lo mismo, 4.55, si yo le subo, esto sería 4.60 y ese de acá sería 4.50. Muy importante, si mi incertidumbre tiene dos cifras significativas, que sería este, pues obviamente mi medida también tiene que tener dos cifras significativas. Eso también ya veremos en el apartado de cifras significativas. Eh, ¿cómo, cuáles son las reglas de cifras significativas en la incertidumbre? Bueno, entonces ya vamos a ver unas reglas muy importantes con respecto a esto también. Entonces, pues por acá tendríamos, aquí estaría mi máximo, aquí estaría mi mínimo, y así sería más o menos el dibujito. Si si yo no tuviera la regla y me dan este gráfico, ¿no es cierto? Me dan este gráfico en un dispositivo, si este es un dispositivo analógico sobre todo, me dicen que calcule la incertidumbre en este dispositivo analógico. No se olviden que estamos viendo cómo calcular la incertidumbre en dispositivos analógicos ahorita, ¿no? Sería 4.60 menos 4.50 porque siempre es la incertidumbre, cuando me dan un dibujito sería el máximo menos el mínimo dividido para 2. Entonces sería esto, pues me va a quedar algo parecido a 0.1 me parece dividido para 2 y me queda 0.05, que es lo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces así sería, pues si tengo un gráfico, calculo la incertidumbre, pues haciendo este pequeño cálculo, ¿de acuerdo? Entonces eso más o menos, vamos a ir aprendiendo algunas cosas importantes, ¿sí? Muy bien, así sería entonces. Algo muy importante también de mencionar, pero vamos a poner otro posible ejemplo, ¿ya? Vamos a poner otro ejemplo para ir leyendo. Vamos viendo primero en dispositivos analógicos, determinando la incertidumbre. Entonces vamos a poner aquí este gráfico. Entonces aquí tenemos un termómetro, ¿sí? Y queremos pues hacer la medición correcta ya, es decir, vamos a poner incluso también la incertidumbre, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces empecemos con este ejercicio. Primero, a ver, vamos con la medida, ¿ya? Vamos a medir cuánto es. Si nosotros nos fijamos aquí este sería 14, 15, 16, 17, 18, 19, ¿ya? Entonces la medida pues sería 19 y ahora sí vamos a ver pues cuál sería la incertidumbre, ¿no? Vamos a ver cómo sería la incertidumbre. Primero, a ver, para ver la incertidumbre, para ver igual con cuántas decimales o con cuántas cifras significativas también tiene que ir mi respuesta. De hecho, la incertidumbre me da muchísima información de eso, ¿no? Porque el número de cifras significativas, pues, tiene que ser igual que el, básicamente que el número de cifras significativas que tiene la incertidumbre. Entonces, si nosotros, a ver, calculemos muy fácil la incertidumbre, a ver, en este gráfico. Entonces, la menor medida, ¿cuánto vale la menor medida de este termómetro de mercurio? ¿Cuánto sería la menor medida? La menor medida sería 1, ¿no es cierto? Porque va de 1 en 1. Entonces, la incertidumbre, en este caso, incertidumbre sería igual a básicamente 1 dividido para 2, sería 0.5. Si nos fijamos, este tiene una cifra significativa. Entonces, igual eso ya vamos a ver qué significa exactamente cifras significativas, ya luego, pero tiene básicamente una cifra significativa. Entonces, ¿cómo le voy a dar? Si nosotros nos ven la respuesta. Entonces, yo siempre me fijo, aquí cayó en el 19. Ya 19,0. ¿Y por qué no solamente 19? Porque mi incertidumbre tiene un decimal, si entendemos así, ¿de acuerdo? Como tiene un decimal, pues mi medición tiene que ir con un decimal. Más menos la incertidumbre, 0.5.
Si yo quisiera analizar esto, pues yo tendría que esta medida en realidad va a variar entre 19,5 y pues básicamente el 18, ¿no? Básicamente esa sería pues, pero a veces si me preguntan solo la incertidumbre, pues la incertidumbre solo sería 0,5. Me ponen la medida, pues sería 19,0 más menos 0,5, ¿de acuerdo? De hecho, pues una de las partes importantes que luego lo vamos a mencionar, pero pongámosle ahorita, es que la incertidumbre siempre, o la mayoría de la incertidumbre, se trabaja con una cifra significativa, es decir, con un decimal significativo. O sea, no con un décimo, sino con, bueno, ya vamos a ver sobre las cifras significativas, solamente para que entendamos, ya vamos a ver luego. La incertidumbre se trabaja sobre todo en mediciones analógicas. La incertidumbre se trabaja con una cifra significativa y a excepción de cuando la incertidumbre empieza con uno. Ahí se ponen dos cifras significativas, dos cifras significativas. Bueno, ya veremos eso qué significa luego, ¿ya? Entonces, en las mediciones análogas, como les digo, pues solamente la incertidumbre se calcula como la mitad de la menor división. Así de simple. La mitad de la menor división. Esa sería la incertidumbre. La mitad de la menor división. A ver, ahorita pues quisiera, vamos a ver, en, ya, vamos por acá. Una parte importante es cómo yo tengo errores en las mediciones, ¿de acuerdo? Entonces, antes de seguir con esto de la incertidumbre, pues vamos también a mencionar lo siguiente. Ya, por aquí vamos a poner un ejercicio en el cual pues vamos a observar que muchas veces cometimos algunos errores, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nosotros nos pongamos como observadores, recuérdense que cuando yo utilizo la palabra observador, no me estoy refiriendo solamente a la persona. Un observador puede ser cualquier elemento de medida. Entonces, eso es muy importante. No solamente la palabra observador se utiliza para un ser humano, sino puede ser un sensor, puede ser un instrumento de medida. A eso se refiere con, con observador. Entonces, vemos que cuando yo quiero, en este caso, estoy midiendo, el, puedo estar midiendo el volumen, qué sé yo, de un líquido, ¿no? Entonces, siempre, por lo general, pues, obtiene una forma de parábola, porque esto se va pegando a las paredes de mi tubito de ensayo, sí, de mi medidor de volumen, de mi aparato de medida de volumen, o bueno, un cilindro graduado, que básicamente sería este para medir el volumen. Entonces, uno de los errores es que no me pongo pues en posición frontal, ¿no? Lo que yo estoy midiendo, estoy por encima o por debajo, mis ojos están por debajo de lo que yo quiero medir. Obviamente la medida, cuando se sucede esto, cuando yo tengo una parábola así, yo tengo que ver la parte de abajo de esa parábola para poder medirla, ¿no? Y tiene que ser en manera frontal. Y como estoy mirando, pues aquí, ¿no? La primera es incorrecta, 19,4, porque estoy muy por arriba. Esto es correcto porque estoy justamente frente mirando esta parte de esta parábola. Esto es incorrecto porque la lectura, de hecho, es inferior, ¿no es cierto? Está muy baja, ¿no?, de la realidad. Entonces, por convención internacional, siempre mirar de frente, ¿no? Para poder realizar una correcta medición.
Y de hecho, pues en este momento, pues podría preguntarles exactamente si esto es un volumen, ¿no? Si estoy midiendo yo el volumen. A ver, vamos a poner un ejemplo aquí. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo de una medición de volumen. Cada división va a ser 1 centímetro cúbico. Vamos a ponerle por acá. Pues cada medición que vamos a tener va a ser de 1 centímetro cúbico. Ya. Entonces, si yo quiero saber exactamente la medida, como habíamos mencionado, pues aquí pues vamos a poner aquí sería la medida, ¿no es cierto? Aquí estarían mis ojos y vamos a ver la medición. Sería 30, ¿no es cierto? 30, eso sería 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Eso sería mi certeza, ¿no es cierto? 100% seguro. Dígitos ciertos. Ahora sí, la segunda parte, para ver con cuántas cifras significativas va mi medición, es importante determinar la incertidumbre. Pues la incertidumbre, pues de esto, mi menor medida sería de 1, ¿no es cierto? Claro, porque esta va de 1 en 1. Entonces, mi incertidumbre, la incertidumbre, para no olvidarme, certidumbre en la medida análoga, como es en este caso, con divisiones, sería solamente 1 dividido para 2. Sería exactamente 0.5 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Ahora, entonces ya sé cuántas cifras significativas tiene mi incertidumbre. Tiene 1. Por lo tanto, aquí pongo 1. 30, 36,0. Porque justito me dio aquí. Justito me dio. Entonces, más menos 0.5. Es decir, que básicamente podría variar entre 36.5 y pues más abajito sería 35.5. Entonces, esa sería la medida correcta ya con la incertidumbre puesta, ¿no? Esa sería la medida, ¿no? Esa sería la medida que se debería tomar. Estamos aprendiendo cómo medir correctamente. Muy bien. Entonces, vamos otro ejemplo de este mismo tipo de problemas. Vamos por acá. Vamos a poner esto por aquí. Otro ejemplo, ¿no? Miren, está interesante esto. Porque justo, pues podemos observar que no cayó justo en la escotilla de, bueno, no cayó justo en la mitad, porque si nosotros, bueno, no cayó en una medida exacta, ¿no? Y esto es unas preguntas que saben mencionar también. Cayó por aquí, ¿no es cierto? Ahí cayó. Muy bien. Entonces vamos a ver pues la medida, como habíamos aprendido, ¿no es cierto? Sabemos que nuestra incertidumbre en este caso creo que va de 1 en 1 también, o no. Vamos a ver. Entonces sería, no, no va de 1 en 1. Vamos a ver cuál es la medición más pequeña. Sería 21, 22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, ¿no es cierto? 22. Aquí sería 22.8, ¿no es cierto? Ese sería el 22.8. Entonces, eso es lo que yo puedo mirar. Serían mis dígitos completamente ciertos, 22.8. Ahora vamos a ver qué más. Y pues no vemos que no está en 22.8, sino está en 22.85, ¿no es cierto? Porque la medida se daba pues con un dígito incierto. Y ese dígito incierto, ¿y por qué nosotros no puse? ¿Por qué en el otro puse 36.0? Porque justo caí ahí. ¿Ya? En cambio aquí no cayó ahí, cayó en la mitad, es 22.85. Ahora sí, vamos a preguntarnos cuánto mide la medida más pequeña. 0.1, ¿no es cierto? 0, no, de hecho vale, a ver, 22.1, 22.2, 22.3, ¿no es cierto? Y aquí viene la parte importantísima. Entonces vamos a ver, la incertidumbre en este caso vale, claro, vale 0.1. Perfecto. Y la mitad de 0.1 vale 0.05. Esta es la incertidumbre. Entonces sería más menos 0.05. Claro, ¿y cómo te das cuenta que hiciste bien? Aquí está la incertidumbre y aquí están pues los decimales de
En este caso, de los decimales de la incertidumbre coinciden con los decimales de esa medida, ¿no? Entonces, esa sería la medida correcta para esto, es decir, que estaría más o menos mi medida por 22.9, ¿no es cierto?, la más alta, y 22.8, la más baja, ¿no es cierto? Y sería la medida, esa sería la medida correcta. Muy bien, vamos ahora sí, otro ejercicio más, ¿ya? De medidas de dispositivos analógicos que a veces saben costar un poquito y que son muy importantes, sobre todo para entender que de esta parte de las incertidumbres y cómo se debe medir correctamente un dispositivo analógico. Aquí tenemos en este caso un voltímetro, ¿ya? Y esto quiero que le pongan muchísima atención, sobre todo en las divisiones, porque nosotros hemos venido pues a veces viendo que la menor división era 1, entonces como la menor división era 1, le dividía para 2 y me daba 0.5, o veía que la menor división era 0.1 y le divido para 2 es 0.05. Aquí mucho cuidado con esto, solo fijemos. Entonces lo que puedo observar que esto es 1, esto es 1, chévere, esto es 1. Y aquí vamos a ver primero cuál sería la menor división. Eso es muy importante. Vamos a ver cuál sería pues la menor división de esto, ¿ya? Pues vamos a ver cuál sería la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Entonces aquí, 1 es lo que sería mi dígito cierto, ¿ya? Vamos a ver cuánto sería mi dígito incierto. Entonces tomémonos un tiempito, ¿ya? Si ustedes pusieron 1 punto, no sé. A ver, primero, veamos. De 0, a ver, ¿cuánto valdría esta medición? A ver, miren, ¿en cuánto está dividido ese número 1? 1, 2, 3, y podemos ver que aquí está 4, es más o menos, ¿no es cierto? 5 partes, ¿no es cierto? Claro, porque estaría, a ver, 1, 2, 3, 4 y 5. En 5 partes está dividido, haciendo cada división. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si nosotros nos fijamos, ¿cuánto valdría la menor división? Esto es muy importante para determinar la incertidumbre. Sería 0.2. Esto también 0.2. Entonces, ¿cuánto valdría? No está en uno exacto. Está básicamente, no se olviden, que es el dígito cierto más el dígito incierto. Sería 1.1 sería la medida de eso, ¿no? 1.1. ¿Por qué? Porque esta división más grande, acordémonos que la medida cuando vimos la regla era el dígito cierto más un dígito incierto. El dígito incierto siempre es la mitad de ¿qué? La mitad de la menor división. ¿Y la menor división cuánto es? 0.2. Más menos la incertidumbre, que es cuánto? 0.1. Y esa sería pues la medida correcta de este voltímetro analógico, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo entendieron, pues podría hacerle de nuevo, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos aquí en la reglita, cuando nosotros hacíamos la medida de la regla, nosotros poníamos el dígito que conocemos más la mitad de la menor división. Es decir, básicamente esto es literalmente la incertidumbre. Claro. Entonces el dígito cierto y la incertidumbre básicamente sería. Aquí es dígito cierto y aquí que es la incertidumbre. Así se pone. Claro. Y profe, se vuelve a repetir la incertidumbre acá, claro. Más menos lo que aprendimos, ¿no? 0,5 en este caso. Claro. Más menos 0.5. Es el dígito cierto, el dígito incierto, que obviamente es la mitad de la menor división, el dígito cierto y la mitad de la menor división, pues más o menos 0.05. Claro, por eso acá hago lo mismo. Entonces en este problema de acá yo estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi dígito cierto, que es 1, pero ahora el problema es que las divisiones ya no son de 0.1 en 0.1 o de 1 en 1. De hecho, este de aquí, este de aquí y este de aquí para llegar acá vale 0.2. 0.2. Todo esto vale 0.2. Por eso aquí sería ¿cuánto? 1.1. Claro, porque es mi dígito cierto, coma, la incertidumbre. Aquí más menos esa, el valor de la incertidumbre, que es 0.1.
Básicamente me dice que mi medida puede variar entre 1.2 y 1, ¿no? Porque es más o menos 0. Si hiciera una gráfica, pues sería aquí mi 1.1 sería como que la media. Aquí sería el 1.2 y aquí estaría mi número 1. Eso representaría este gráfico. Estos gráficos son muy comunes pues en las pruebas del bachillerato internacional. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo dispositivos digitales? Ya, vamos a, vamos a ver cómo es la incertidumbre en dispositivos digitales. Vamos a ponerle por aquí. La incertidumbre, pues en dispositivos digitales lo que se hace es lo siguiente. Ya, para la incertidumbre en dispositivos digitales como este que está aquí, ya no hay que ver, pues básicamente el número de divisiones, eso no existe, solamente se ve el último dígito, ¿ya? Y ese último dígito me da la incertidumbre, ¿ya? Solamente si nos fijamos aquí, sería dos dígitos tenemos, ¿no? Sería 0.01, ¿ya? Esa es la incertidumbre. Incertidumbre. Si veo como aquí tienes dos decimales, pues sería 0.01. Entonces, este último dígito determina la incertidumbre. No se olviden que la precisión coincide pues precisamente con la incertidumbre, así de facilito. Entonces, si yo quisiera medir esto, exactamente la medida sería 122.85 más menos 0.1, 0.01. Esta sería la masa, se debería registrar con eso, ¿no? Tomando en cuenta pues precisamente la incertidumbre. Muy bien, ahora vamos a ver cómo harían, pues, cómo lo resolverían si yo tengo algo parecido a esto de por acá. Entonces vamos a poner otro ejercicio. Tenemos aquí también un termómetro digital, este es digital. Entonces, ¿cómo sería el registro que debería poner? Entonces, tengo un dígito, este de aquí me determina la incertidumbre. La incertidumbre sería de 0.1. Entonces, el valor que yo debería poner, pues básicamente sería 21.7 más menos 0.1. Como pueden observar, pues aquí es mucho más sencillo, pues, cómo se determina, pues, la incertidumbre, ¿no? En este caso. Mucho más sencillo cuando yo tengo dispositivos digitales, es muchísimo más sencillo. Muy bien, vamos por acá y le ponemos. Este de acá tenemos pues un voltímetro, un multímetro, en el cual nos pide igual determinar la medida y la incertidumbre. Tenemos dos, sería 0.01, entonces la medida sería 2.55 más menos 0.01. Así de fácil y de sencillo sería esto. Aquí algo muy, pero muy importante que debemos tomar en cuenta. Vamos a ponerle por acá. ¿Ya? Algo muy importante es cuando yo mido tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a poner súper importante cuando nosotros estamos midiendo tiempo. ¿Ya? Vamos a ver cómo es esto de la incertidumbre cuando yo estoy midiendo tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo puedo observar como este es un dispositivo digital, ¿no es cierto?, que tenemos aquí. La incertidumbre es quien me determina a mí, ¿de acuerdo? También el número de cifras significativas que yo tengo en la respuesta, les decía, ¿no es cierto? Ya vamos a ver con detalle un poquito más eso también. Me toca un ejercicio tipo BI también, para que tengan en cuenta eso. A ver, por ejemplo, aquí, en, en este ejercicio, bueno, en este que tenemos aquí, en este problemita que tenemos aquí, dice, ¿cuál sería la medida, no? Dice ahí 43,48, ¿no es cierto? Eso sería pues 43 segundos y 48 décimas de segundo, me parece que está, ¿no es cierto?
Entonces, aquí hay un pequeño problema, ¿ya? Resulta que la incertidumbre, cuando yo mido con este reloj, a pesar de que, digamos, es un reloj o un dispositivo que está tomando el tiempo, pero ese tiempo, como tenemos que estar aplastando, depende también de nuestra reacción humana. Nuestro tiempo de reacción va más o menos entre 0,1 y 0,3 segundos. Esto debemos tomar cuenta. Esta incertidumbre se debe tomar en cuenta para la medida. Es que si nosotros nos fijamos de incertidumbre para que el ser humano tenemos básicamente dos cifras significativas. Eso es lo que tenemos. Y aquí si podemos observar, tenemos dos dígitos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa medición exacta? Pues primero, pues, ese 43,48 se debería redondear, sería 43,5. Esa debería ser lo correcto. ¿Por qué? Porque como mi tiempo de incertidumbre, la incertidumbre del ser humano es de solamente tiene una cifra significativa, pues no tendría sentido esto. Y como este número es más de grande que 5, pues le redondea al otro a 5. Y ahora, ¿cómo pongo la medida ya con la incertidumbre? Dice que algunas personas varían entre 0,1 y 0,3. Depende de cada persona, ¿no? Si el tiempo de reacción de un ser humano, digamos en este caso, pongamos un ejemplo, es de 0,2, ¿eh? Si es de 0,2, ¿eh? La medida es de 0,2. Ya. Si utilizamos ese tiempo promedio de reacción del ser humano, porque eso diríamos que sería la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque es el máximo menos el mínimo dividido para 2, como habíamos acordado, más o menos, ¿no? Entonces, máximo menos mínimo. Pero pongamos que más o menos un 0,2. Si hago un promedio sería, de hecho, si hago un promedio sería 0,3 más 0,1. Pero para 2 me daría 0,2, ¿no? Ahí estaría correcto. Entonces ahí pues mi incertidumbre sería más menos 0,2. Ahí sí, yo podría decir que varía pues básicamente entre 43,7 y 43,3, ¿no? Ese sería el tiempo de variación. Entonces, ese sería el resultado final de esta medición, tomando en cuenta el tiempo de reacción del ser humano, ¿no? Que es básicamente esos valores, ¿ya? Ya, vamos ahí. Vamos con otro tema importante que les voy a poner en este video. Es el caso de precisamente las cifras significativas, ¿no? Entonces aquí les voy a poner una parte muy importante sobre las cifras significativas y también unos ejemplos para que lo vayan viendo. ¿Cuáles son esas reglas imprescindibles para las cifras significativas? ¿Sí? Que eso es muy importante. Entonces, vamos con lo siguiente. Ya. Dice la primera, todos los números distintos de cero son significativos. Por ejemplo, 23,75 tiene cuatro cifras significativas, mientras que 23 tiene dos cifras significativas. Mientras que 23 tiene dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, el 23 solito, ¿no? El número 23 tendría dos cifras significativas y 23,75 tiene cuatro cifras significativas. Basta que todos los números sean distintos de cero para que sean significativos. Entonces, este me determina el número de cifras significativas, ¿no? Sería 23,75 tiene cuatro cifras significativas. Muy bien. Ahora sí, todos los ceros entre dos números distintos de ceros son significativos. Por ejemplo, tenemos aquí 205. Entonces aquí tenemos dos números distintos de cero y estos dos ceros están entre esos dos números que son distintos de cero. Entonces tiene cuatro cifras significativas. Igual aquí tenemos el 200,014. Tiene seis cifras significativas, ¿no? ¿Por qué? Porque si están dentro de eso, pues se convierten en significativos. O sea, eso significa cifra significativa. Todos los ceros antes del primer dígito distinto de cero no son significativos. Por ejemplo,
Este de aquí, miren cuántas cifras significativas tiene este de aquí. Tiene dos cifras significativas, ¿de acuerdo? Solamente dos, estos ceros no. Entonces, ahí para que se vayan dando cuenta de lo que yo les decía de la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, esta incertidumbre estaría correcta, ¿ya? Esta incertidumbre estaría correcta, qué sé yo, esta incertidumbre estaría correcta. ¿Por qué? Porque yo les decía, a ver, bueno, vamos a poner aquí otro número, ¿sí? Vamos al 2. Yo les decía antes, ¿no? Que la incertidumbre tenía por regla internacional, sobre todo para, yo les decía, para que se den cuenta en la parte de dispositivos analógicos, yo les decía, la incertidumbre tiene una sola cifra significativa. Miren, tiene una cifra significativa. Este tendría una cifra significativa. ¿De acuerdo? Cuando tiene dos cifras significativas, yo les decía, imagínense que yo tengo una incertidumbre calculando, ¿no? Me sale así. Imaginémonos que me sale así. Ya, entonces, este de aquí debería tener dos cifras significativas. Esa incertidumbre, digamos caso hipotético, calculamos esto, ¿no? Me da esta incertidumbre. Este de aquí tendría dos cifras significativas. Le dejo tal y como está. ¿De acuerdo? Le dejo tal y como está. No lo cambio. ¿Por qué? Porque esta es una excepción. Yo les decía, todas las incertidumbres deben tener solamente una cifra significativa. Pero ¿qué pasó? Como está el número uno aquí, entonces ahí sí se pone dos cifras significativas. Solamente cuando aquí te empiece por uno, ahí se pone. ¿Y qué pasaría si yo tengo algo como esto, por ejemplo? ¿Ya? Entonces ahí se pone esto con una sola cifra significativa. Sería 0.003 con una sola cifra significativa. Este le subió a este. ¿De acuerdo? Eso pues explicando estos conceptos al tema de las incertidumbres que habíamos estado viendo anteriormente, solamente para aclarar un poco ese tema de las incertidumbres que les estaba mencionando. Ya, ¿qué más? Todos los ceros finales en un número en un número con un punto decimal son significativos. Por ejemplo, claro, esto es muy importante. Ejemplo, 0,02500. Tiene cuatro cifras significativas. Los ceros después de esto sí son significativos. ¿Por qué? Porque los decimales que yo ponga luego a la derecha, pues me dicen la precisión del instrumento de medida. Eso es muy importantísimo darse cuenta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿no? Si yo tengo algo como esto, ¿ya? ¿Cuántas cifras significativas tendría esto? Tendría dos, porque ya después de este numerito, ¿no es cierto? Ya ese cero ya es significativo, tendría dos cifras significativas, ¿de acuerdo? Entonces, este estaría correcto. ¿Podría ponerle este como incertidumbre? Claro que sí, podría ponerle eso como incertidumbre, sin problema, ¿de acuerdo? Claro, porque tiene en este caso dos cifras significativas, claro. Los ceros finales en un número sin punto decimal generalmente se considera no significativos. Entonces, eso es interesante, ¿no? Los ceros finales en un número sin punto decimal, es decir, por ejemplo, el 2500, interesante, solamente tiene dos cifras significativas, ¿no? Solamente tiene dos cifras significativas. Por ejemplo, el 1000 tendría una cifra significativa. Qué sé yo, el 2000 tendría, qué sé yo, solamente una cifra significativa. Pues los ceros finales en un número sin punto decimal generalmente se consideran no significativos, ¿no? Entonces, tendría solamente dos cifras significativas. Entonces, ahorita quiero que en un momentito, pues ustedes también si quieren le pausan el video y le pueden intentar resolver este ejercicio que está aquí que les voy a poner y luego pues podemos comprobar las respuestas, ¿no? Para ver si coinciden nuestras respuestas. Ya, entonces, vean ahí dice determinar el número de cifras significativas de la siguiente manera. Tenemos ahí A 460, B 63,0002, el otro 9.450.000, 510.260 y 0,03760. Muy bien. Entonces vamos a ver.
¿cuál sería la respuesta, no es cierto? 460. Entonces, cuando nosotros deberíamos aplicar la regla número 5, que me dice que cuando yo tengo ceros en un número sin separación de coma decimal, pues esos ceros no son significativos. Entonces, mis cifras significativas son estas de aquí. Sería dos cifras significativas. Dos cifras. Vamos por acá. Otra reglita. Decía que los ceros entre dos números que teníamos son significativos. Entonces, este de aquí tendría cinco cifras significativas. ¿No es cierto? Vamos por acá. Lo mismo. Si no hay coma decimal, pues tendría tres cifras significativas. Esto de acá, a ver, veamos esto que sucede. Aquí, mucho cuidado. Este cero de aquí, ¿qué pasa a ser? Sí es significativo, porque después de la coma decimal, los ceros, después de la coma, después de los numeritos que tienen la coma decimal, acá nos dice la regla, ¿no? Los ceros, todos los ceros antes del primer dígito no son significativos, pero todos los ceros finales en un número con punto decimal, aquí está, ¿no es cierto? Son significativos. Entonces este cerito, como ya estos dos ceritos, como están ya después de, de un decimal, ¿no es cierto? De este decimal, pues estos ya serían, ¿qué? Ya sería significativo. Entonces tendría seis cifras significativas. Claro que sí. Vamos a ver acá. Este cero no sería significativo, pero estos de aquí ya son significativos. Sería cuatro cifras significativas. Ahí estaría, ¿no es cierto? La respuesta de esto de aquí, ¿no es cierto? Muy bien. Eso es muy importante. ¿Ya? Creo que pues eso sería lo más importante de la clase para que ustedes refuercen el conocimiento. Pues les dejé también eh, un documento en el cual ustedes pueden ir empapándose más de las cosas. Les sugiero que revisen tipos de variables continuas, dispersas, diferencia porcentual, variación porcentual y algunas otras cosas, que vean cantidades fundamentales, que estudien también los prefijos en las medidas, ¿no? Como existen unos prefijos como por ejemplo, para unidades de longitud, etcétera. Eso sería muy importante. También creo que si nosotros podríamos, a ver, quisiera antes de, a ver, también quería, pues, antes de terminar esto, quería enseñarles, pero vamos a hacer algunas cosas, ¿no? Voy a enseñarles a calcular la variación porcentual. Vamos a calcular la variación porcentual. ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Vamos a poner un ejemplo, ¿bien? Que son comunes también en los ejercicios del bachillerato internacional. Entonces vamos a calcular ahorita. Dice, ejemplo, dice, imagine que una escuela, eso es muy importante, vamos a poner algo. Esto se llama variación porcentual, ¿ya? ¿Cómo se calcula la variación porcentual? Entonces el nuevo valor menos el antiguo valor dividido para el valor, o si no, el nuevo valor, el antiguo valor dividido para el valor original, o como queramos ver, ¿ya? Por ejemplo, en este ejercicio me dicen, imagine que una escuela tiene una puntuación promedio de física del programa del diploma de 4.5 en el 2023, que aumenta a 4.5 en el 2024. ¿Cuál es el cambio porcentual? Esto es muy fácil y creo que lo aprendieron en algunas ocasiones, ¿no? Sería el nuevo valor, que sería 4.57, el antiguo valor 4.15 dividido para 4.15, esto multiplicado por 100. Y esa sería pues la puntuación media, pues básicamente que ha aumentado, ¿no es cierto? Eso sería básicamente la idea. Eh, eh, de hecho, si nosotros vemos, también podríamos hacer una resta y ver cuánto ha aumentado pues en puntos también, ¿cierto? Vamos ahora a hacer un cálculo de diferencia porcentual, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver si tenemos aquí.
A ver, vamos a ver si tenemos por aquí. Ya, antes de eso, vamos a hacer un cálculo de porcentaje de incertidumbre, ¿ya? Entonces vamos a poner un pequeño ejemplo y vamos a calcular el porcentaje de incertidumbre, ¿ya? Esto es muy importante, estos cálculos que les estoy mencionando son muy importantes, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculó el, el porcentaje de incertidumbre? Dice, en un experimento se registra la incertidumbre como un valor absoluto. Por ejemplo, 3,05 más menos 0,1 gramos. La incertidumbre absoluta, bueno, dice 0,1 gramos, ya sabemos, ¿no? Es un valor muy pequeño, sin embargo, se puede comparar con el valor medido para obtener el porcentaje de incertidumbre. Entonces, el porcentaje de incertidumbre, se calcula muy fácil. La incertidumbre, acá arriba va la incertidumbre, que ya sabemos cómo se hace, dividido para el valor o la medida, el valor de medida, ¿no? La medida, el valor de la medida. ¿Cuál es el valor de la medida? Este de aquí. Básicamente relacionar estos dos, ¿no? Sería 0,1 dividido para 3,0, igualito con todo lo que está ahí, por 100. Esto me queda 3,3%. Y ahí me da el valor. Así sería. Ya, y así sucesivamente, ¿no? Así puedo hacer otros ejercicios con porcentaje de la incertidumbre. Así sería. ¿Ya? Eso es lo que tocaría resolver. Y pues, ¿qué más? Bueno, ya haremos más problemas de este tipo. Ya, ¿qué más? A ver, algo muy importante muchas de las veces cuando se hace operaciones. A ver, ya, antes de continuar, quiero hacer específicamente un ejercicio tipo examen del bachillerato internacional y hacer algunas preguntas aquí, ¿ya? Que nos podrían servir. De un gráfico, que es una de las cosas que más se utilizan pues en el bachillerato internacional. Entonces tenemos un gráfico que dice mediciones de voltaje con dispositivos digitales y analógicos. Tenemos ahí el voltaje al lado izquierdo y tenemos los ensayos que han hecho, las mediciones que han hecho, ¿no? Tenemos 4 ensayos que han hecho, 4 mediciones, ¿no? Este es de aquí. Entonces nos dice que el, el rojo representa el analógico y el azul representa el digital. Entonces, ¿cómo determino yo? Y aquí viene la parte importante que me va a servir también ese concepto de incertidumbres que vimos antes. Y también el punto muy importante es ese redondeo o esas cifras significativas, ¿ya? Decíamos que enfoquémonos ahorita en el analógico, ¿de acuerdo? Entonces, no imaginémonos que esto ni existe, a veces esto es lo que confunde, ¿ya? Se dan cuenta que aquí hay unas, yo les había enseñado, ¿no? Anteriormente que esto era como que la mitad era la medida y esto era la parte de arriba y esto es la parte de abajo, si ustedes se acuerdan. Eso es como que ni existiera, ¿ya? Imagínense, solo enfóquense en el analógico. Si ustedes se fijan en el analógico, todito me está marcando lo mismo. ¿Cómo calculo la incertidumbre de un analógico? Y eso es muy importante. Pues para determinar la incertidumbre de un analógico, pues utilizo mi ecuación, mi fórmula, que es el máximo valor, que sería 2,6000, que está ahí, menos 2,4000 dividido para 2. ¿Ya? Esta restita que me quedaría aquí sería 0,2, si no estoy mal, ¿no es cierto? 0,20, digamos, ¿ya? 0,200 dividido para 2. Entonces, de esta división me quedaría 0,100, algo así. Ahora sí, como está el número 1, ¿en cuántas cifras significativas debo dejarle? En 2, ¿no es cierto? Entonces, mi incertidumbre sería 0,10.
Esa sería mi incertidumbre. Esa sería la incertidumbre del analógico. Claro, porque así se calculaba, ¿no? El más alto menos el más pequeño dividido para 2 y calculo la incertidumbre. ¿Por qué con dos cifras significativas y por qué no con una? Porque como es el número uno, la reglita que me hice del BI y los laboratorios internacionales, con dos cifras significativas, y recordarán que aquí el cero, por la regla del redondeo, tiene ¿cuántas? Dos cifras significativas, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la incertidumbre del analógico? ¿Cuál sería la incertidumbre del analógico? Pues muy facilito, pues del digital, perdón, que serían los azulitos, y ahora sí se van los azulitos. Pues estas son las medidas que me da básicamente el digital. Si nosotros nos fijamos, este último dígito me decía la incertidumbre. Entonces la incertidumbre del digital sería 0.01. Aquí viene la pregunta a la cual quería llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos, en este caso, el analógico o el digital, es más preciso? Aquí hay una confusión interesante. Dice que como esta medida es casi la misma, pues dice, chévere, parece que este analógico está más preciso. Y no, si la incertidumbre, mientras más chiquita es la incertidumbre, el elemento o el dispositivo de medida es más preciso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el más preciso? El más preciso sería el digital, porque permite determinar esas variaciones en la temperatura, mientras que sé yo, como la medida o esa escala, ¿no es cierto? Esa sensibilidad, porque la incertidumbre también me dice la sensibilidad del aparato. Pues como esa sensibilidad no es tan fina, digamos, pues obviamente no permite registrar esas variaciones al dispositivo analógico. En cambio, este de aquí, el digital, pues sí, ya hay cambios, entonces podemos determinar la incertidumbre. Entonces, espero que haya quedado claro cómo determinar la incertidumbre, un digital y un analógico, y también qué tan importantes son las cifras significativas. Ahora, no sé si podríamos hacer, qué sé yo, imaginémonos algo, ¿eh? Imaginémonos que en un caso, ¿no es cierto?, hipotético, yo tengo que la medida más pequeñita es 0.5, ya me invento, ¿ya? La medida más pequeñita está graduada ya en 0.5, ¿ya? 0.5. Entonces, si yo quiero calcular mi incertidumbre, ¿ya? Imaginémonos que la medida es, qué sé yo tengo aquí un termómetro, puede ser. Tengo aquí 27 y por aquí tengo 0.5, 0.5. ¿Ya? Y por aquí me da, qué sé yo, 28, ¿ya? Entonces, si nosotros nos fijamos, la medida más pequeñita es 0.5, ¿ya? Este es 0.5, la medida más pequeñita. Entonces, la incertidumbre, ¿qué sería? Si yo digo que está aquí, la medida que yo quiero hacer es esta, ¿no es cierto? Ya digamos que esta es la medida que está aquí. Entonces, cojo y pongo, no, 27 punto y pongo. ¿Cuánto sería? 27.5, porque justo me dio aquí 27.5, ¿ya? Entonces aquí viene la pregunta, ¿cuántas cifras significativas y cuánto vale la incertidumbre? Y aquí viene la parte importante. Y es muy importante, bueno, de hecho es esencial entender esto. Si yo divido para 2, pues mi incertidumbre sería de 0.25, ¿ya? Pero si yo le llevo a esto a la regla de las cifras significativas para la incertidumbre, como este dígito no es 1, sería 0.3. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre? Sería más o menos 0.3. Yéndonos al ámbito más detallado, esa sería la medida correcta, ¿ya? Y para el bachillerato internacional. Ahora, ¿qué pasaría si en el examen del bachillerato internacional, qué sé yo, en las opciones o lo que sea, no tomaron en cuenta esto y le pusieron a incertidumbre con dos cifras significativas? Mi respuesta debería ser así, 27.50
más menos 0.25. ¿Por qué? Porque estoy tomando dos cifras significativas, entonces también mi medida tiene que ir con dos cifras significativas. Esta sería la, la medida que debería ser correcta, ¿de acuerdo? Pero si por si acaso en el BI existe, si no siguieron al pie de la letra la regla de las incertidumbres, entonces aquí lo único que deberíamos hacer es pues poner con dos cifras significativas o buscar la opción de respuesta con eso. Pero lo correcto es lo que está arriba, porque la menor división es 0.5. ¿Ya? La incertidumbre para eso, ¿qué sería? 0.25. Y de ese 0.25, pues, ¿sería cuánto? 0.3. La medida sería, pues, listo. Entonces, por el día de hoy, pues, terminamos nuestra primera clase. Es muy importante esta primera clase. En la próxima haremos ejercicios ya con incertidumbres, cálculos y otras cosas más. Espero que les haya gustado la clase. Pues dejen aquí sus comentarios y sugerencias. Y si no entendieron algo, pues me lo comentan. Nos vemos la próxima clase.